De OTAN no se puede esperar más que apoyo a Ucrania y de repente empiezan a aparecer por un lado positivas señales, por otro señales del tipo opuesto. Investiguemos un poco. La Unión Europea podría iniciar conversaciones formales sobre la adhesión de Ucrania al bloque de los 27 ya en diciembre de este año. Medios citando a 3 diplomáticos de la UE no identificados afirman que en noviembre la Comisión publicará un informe de situación sobre cómo Ucrania está cumpliendo los requisitos. Por su parte, la Casa Blanca ha dejado claro que está decidida a seguir apoyando a Ucrania. As President Biden made clear, we cannot under any circumstances allow America's support for Ukraine to be interrupted. Time is not our friend. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video en el que afirma que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa garantizan el desarrollo seguro de la próxima rotación de observadores de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central nuclear de Zaporilla. Y cuando les hablo de señales del otro tipo, esto es lo que dijo un representante que tiene influencia en la Cámara Baja del Poder Legislativo estadounidense, Jim Jordan. At some point we're going to have to deal with this appropriation process in the right way. We're going to try to do that in the next, what are we down to, 41 days. The most pressing issue on Americans' mind is not Ukraine. It is the border situation and it is crime on the streets. Y como les decía, mientras se discuten ese tipo de cosas y mientras, por ejemplo, en Eslovaquia gana alguien que es prorruso, en las costas de Crimea, un grupo de fuerzas especiales de Ucrania intenta un desembarco. Esto es tomado con un dron y las naves que se utilizan son muy pequeñas. Incluso da la sensación que fueran motos acuáticas grandes. Es un grupo muy pequeño y esto es el momento en el que están llegando a la costa. Aquí se ve un poquito con más claridad. Verán cómo luego se empiezan a bajar algunos de los tripulantes. Son muy poquitos los que están allí. Esto es mucho más simbólico que práctico, pero luego, aunque de eso no se han difundido imágenes, se reporta que hubo un furioso combate y que los ucranianos emprendieron la retirada. Hubo bajas de ambas partes. Le digo bienvenido al coronel retirado del ejército estadounidense y cofundador y presidente de Veritas Assurance Partners, Manuel Supervielle. Caballero, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un gran gusto. ¿Qué tanto le preocupa el capítulo de Cámara de Representantes en Estados Unidos, personajes prorrusos en miembros de la OTAN? Bueno, si entendí bien la pregunta, es la preocupación que tengo yo sobre lo que está pasando hoy en día en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. ¿Es así? Eso en parte sobre que se podría bloquear la ayuda a Ucrania y lo otro, lo de Eslovaquia. Bueno, déjeme hablar de Ucrania primero porque lo de Eslovaquia, quién sabe, pero vamos a decir, sobre el tema de Ucrania, vamos a tener en cuenta que en total en este momento hay 221 republicanos en la Cámara de Representantes y 208 demócratas. De estos 221 hay un grupo muy pequeño, 8, ¿no?, que votaron ahora en esta última elección que tuvieron el lunes, creo que fue, para sacar al speaker, esencialmente la persona principal de la Cámara, que es de McCarthy. Pero esos 8 republicanos, de que son los trumpistas, como muchos dicen, se unieron con todos de los demócratas. Entonces, lo que quiero decir es que la mayoría, la gran mayoría de los republicanos en la Cámara no están de acuerdo con las políticas de estos extremistas, vamos a decir, lo que representan los trumpistas, en términos de cortar radicalmente, si no eliminar totalmente, la ayuda a Ucrania. En otras palabras, que este cambio que hubo va a crear un caos en general, pero no creo que vaya a afectar directamente ese tipo de ayuda, porque la mayoría de los republicanos que están en la Cámara sí apoyan darle
ayuda económica y militar a Ucrania, igual que casi todos los demócratas. Yo creo que hay muy pocos que dicen que no. Así que no estoy muy preocupado en realidad con lo que ha pasado aquí con McCarthy y todo lo demás que pasó en la Cámara sobre Ucrania. Y sobre lo que pasó en Eslovaquia, hay tendencias. Es que no deberíamos decir porque alguien, un político, bien sea alguien que fue elegido como primer ministro, presidente o quien sea, ellos todavía tienen que vivir en el mundo real. Y la tendencia aquí, o la división, como hemos hablado antes, Pedro, muchas veces, es entre esos que quieren o piensan más y tienen más confianza en la democracia y los que tienen más confianza en un sistema más autoritario. Esencialmente es eso. Entonces, y no es blanco o negro, no es sí o no, es cuestión de diferentes grados de creencia en esos dos puntos diferentes, opuestos, más o menos democracia. Es lo que en realidad está en juego. Y en Eslovaquia y en Eslovenia parece que el que eligieron tiende hacia algo más de autoritario, como el presidente del primer ministro de Hungría, por ejemplo. De Hungría. Coronel, mencionaba recién cuando compartí esas imágenes del pequeño desembarco en Crimea, parece mucho más simbólico que práctico. ¿Cómo lo ve usted ese tipo de acción? Bueno, la verdad es que yo no sé qué fue el objetivo, no creo que han divulgado qué fue el objetivo al fin del día. Y así que sí es posible que el objetivo hubiera sido algo bastante significante. Por ejemplo, si hubieran podido llegar a algún tipo de estoraje, un almacén de municiones o algo por el estilo, o un centro de comunicaciones, o quién sabe qué. No sabemos qué fue el objetivo. Si el objetivo fue algo que era muy importante, pero no sabemos, y lo hubieran logrado, entonces hubiera sido mucho más que simplemente simbólico. Yo no creo que ellos hubieran ido ahí simplemente para decir, bueno, invadimos a Crimea, porque el riesgo de la pérdida de vida, el cual aparentemente hubo, y otros lesionados, hubiera sido bastante alto simplemente para haber para haber mandado un mensaje. Yo me imagino que es más probable que ellos tenían una misión importante que al fin del día no lo lograron porque fueron descubiertos. Bueno, a mí me parece en algunos momentos difícil de creer que lo que está ocurriendo ahora incluye que nos acercamos a otro invierno. Y leí ahí un análisis que decía que los ucranianos esta vez piensan enfocar las cosas de otra manera, que están preparados para poder seguir haciendo cosas en el invierno. ¿Qué tanto de verdad se puede hacer con ese invierno crudo, que no es un tema de frío, sino de lo que pasa en el terreno para desplazarse, etcétera, etcétera? Bueno, como hemos visto desde la primavera, cuando los ucranianos iban a comenzar su ofensiva, ¿no? Su contraofensiva, que es mucho más difícil. Eso lo hablamos, yo creo que en febrero del año del 2022, que cuando uno está en la defensiva es mucho más fácil defender que estar en la ofensiva. Y los rusos tuvieron mucho tiempo para preparar el terreno que ellos necesitan proteger. Y entonces ahora lo que tienen que hacer los ucranianos es mucho más difícil. Y tienes razón, Pedro, que el invierno se le hace más difícil para la ofensiva que para la defensiva, por logística y por la falta de poder proceder o avanzar de una manera rápida. Así que no sé qué es específicamente lo que ellos tienen en mente, pero yo me imagino que algún tipo de desgaste sobre las fuerzas rusas es algo así que sería lo más factible, y entonces esperar otra vez para el próximo año, para la primavera del 2024, para seguir esta guerra. Vamos a tener en cuenta que guerras típicamente duran bastantes años. No es normal que una guerra empiece y se termine en pocos meses. Hablábamos recién de simbólico y práctico. Hoy en los medios de comunicación en inglés hicieron mucho ruido aquí en Estados Unidos
con la decisión del presidente Biden de transferir armas confiscadas a Irán a las fuerzas ucranianas. Pero cuando muestran lo que son esas armas, en general son armas de infantería, rifles, algunas ametralladoras y muchas municiones. Sin duda, todo ayuda. Pero parece como que es más, a veces dicen mucho ruido y pocas nueces. Sí, no, en este caso, yo recuerdo cuando estuve en Afganistán que actualmente yo ayudé a los británicos a estrenar algunos rifles AK-47 que estaban viejos y los fueron a modernizar. Y bueno, al fin del día, todo eso siempre, como dices, todo cuenta, pero en este caso yo creo que esas pequeñas armas de rifles o pistolas o lo que sea y las municiones, aunque ayuda, no es lo mismo que mandarle, por ejemplo, 10 tanques o algo por el estilo, o 5 aviones, o 10 más piezas de artillería de larga distancia. Eso sí, ya tiene un efecto mucho más sustantivo. Y yo me imagino que los ucranianos ya tienen bastantes rifles de todas maneras. Nunca he escuchado que le faltan los rifles. Sí, exacto, exacto. Bueno, como dices, todo cuenta, ¿verdad? Es mejor que sobren los rifles que falten. Pero una de las cosas que me llama la atención cuando se habla de armas, de municiones, de equipo, los drones tienen un papel extraordinario en esta guerra de ambos lados. Pero hay otro elemento, así como los rusos tuvieron tiempo para plantar minas a diestra y siniestra y se habla de cientos de miles de minas, todo lo que he leído, todo lo que he visto, incluyendo en lugares especializados militares, es que no hay mucho equipo antiminas disponible. No hay muchas de estos tractores que tienen una gran hoja enfrente y que también arrastran unas cadenas que van haciendo estallar minas, por ejemplo. Pero usted, por supuesto, sabe 50 veces más que yo del tema. ¿Qué piensa? Mira, otra vez para sacar el tema de Afganistán, los rusos durante los años 80 dejaron 20 millones de minas terrestres en Afganistán y esas causaron mucho más daño a civiles que a las Fuerzas Armadas de los Mujahideen en esa época. En otras palabras, que los rusos desde mucho tiempo, ciertamente desde la Segunda Guerra Mundial, dependen mucho del uso de minas. Eso es sin duda. Entonces, no es que hayan pocos equipos para hacer para sacar las minas, es que hay tantas. Claro. Y es que es una barbaridad lo que han puesto ahí y hoy en día esos tractores que usted habla, ya lo que he visto es que los ucranianos están usando drones donde pueden identificar dónde está la mina utilizando infrared o algo así. Entonces tiran el dron contra la mina y explota. Y eso lo utilizaron a cierto efecto en las últimas campañas donde sí tuvieron cierta medida de éxito. No fue, vamos a decir, un éxito definitivo, pero sí fue un éxito, tuvieron éxito en estos últimos meses en la parte sureste del frente contra los rusos, usando esa tecnología y esa estrategia. Un gustazo, como siempre, conversar con usted, coronel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Un placer. El coronel Manuel Supervielle, retirado del ejército estadounidense, fundador de Veritas Assurance Partners, que por cierto es una empresa que trabaja en términos de seguridad global, de detalles sobre espionaje y contraespionaje, etcétera, etcétera. Siempre la mencionamos porque habla de, vamos a decir, el alcance del tipo de cosas que supervisa el coronel Supervielle. ¿Qué les parece si nos vamos a un paréntesis al volver, hablando de tropas? ¿Qué me dice de la posibilidad de militares estadounidenses llegando a Ecuador a ayudar en la lucha contra narcotraficantes? Exploramos el tema.